Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Miguel Gutiérrez, ¿cómo están? ¿Me confirma si me escuchan bien, por favor? ¿Cómo está José Luis, Carlos, profesor Luis? ¿Cómo estás, Miguel? Sí. Buenas noches. Sí. ingeniero, ¿Te Se escuchas? escucha bien. Ya, perfecto. Gracias por conectarse. Vamos a iniciar ya esta masterclass gratuita a cargo del ingeniero Luis Silva, que es también docente del curso de CAPIS de Gestión de Mantenimiento. Este curso también pertenece a la especialización que tenemos, que es de Gerencia de Mantenimiento 4.0, ¿no? Que esta especialización abarca 5 cursos que ya vamos a estar también brindarles un poco más de información al final de esta masterclass gratuita que va a realizar el ingeniero Luis Silva, ¿sí? Aproximadamente la masterclass dura unos 45 minutos con el profesor Luis, luego van a quedar conmigo al final de la masterclass para brindarles mayor información sobre este curso y también de la especialización. Igualmente la masterclass está siendo grabada y se va a estar publicando en nuestras redes sociales. Sí, ahora sí les voy a dejar con el profesor Luis Silva para que pueda presentarse e iniciar con la masterclass gratuita de KPIs y gestión de mantenimiento. Adelante, profesor Luis. Gracias, Miguel. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Un segundito, voy a poner la presentación. Eh, listo. A ver. Mm, Ahora sí. Ahí está la presentación. Ok, entonces vamos a darle hoy, bueno, buenas noches. Gracias por conectarse. Lo que vamos a hacer hoy es darle un vistazo a lo que podemos profundizar mucho más en el curso. Y sobre todo en temas de indicadores de gestión, ¿no? Estos KPIs estratégicos para la gestión de mantenimiento. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, mi nombre es Luis Silva, yo soy ingeniero mecánico por la Universidad del Callao, ¿no? Tengo algunos estudios de posgrado eh, en la UPC, tengo una maestría en Administración y Negocios en la UPC, con una doble titulación con la UPC de Cataluña. He realizado algunos cursos, especializaciones. Soy Lean Six Sigma Black Belt también por el Lean Six Sigma Institute en convenio con la Universidad del Pacífico. Y hace un par de años concluí una maestría especializada en dirección de operaciones en Centro. Tengo una serie de cursos también que, bueno, a lo largo de mi más de 20 años de experiencia he ido tomando, pues, ¿no? Para estar actualizados, ¿no? Temas de gestión de mantenimiento, gestión de producción y diversos temas relacionados a toda la operación productiva, ¿no? A toda la gestión y la operación productiva, ¿ok? Y como les dije, tengo más de 20 años de experiencia en diferentes rubros, ¿no? He estado en fundición, en cerámica, en papel, en metalmecánica, en comercialización de aceros, y varias industrias de manufactura, de joyas, de electrodomésticos. He tenido experiencia tanto aquí en el Perú como en el extranjero, ¿no? Y actualmente estoy haciendo trabajos de consultoría, ¿ok? Entonces, hoy vamos a conectar un poquito esa práctica operativa con la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo? Mostrando específicamente cómo los indicadores adecuados van a transformar el mantenimiento en ese centro de costo tradicional hacia una ventaja competitiva sostenible para la compañía, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque hoy en día la industria, que es cada vez más exigente, ¿no? La industria de modo general, tanto en disponibilidad como en calidad, ¿no? Mucho más también en los costos. Ya la parte de mantenimiento, el área de mantenimiento en sí, ya no puede limitarse pues a apagar incendios, ¿no? Entonces vamos a necesitar
medir lo que realmente nos importa, ¿no? Podría ser, ¿no? Dependiendo del rubro, dependiendo de la estrategia que tiene la empresa, podría ser la disponibilidad, ¿no? Podría ser la confiabilidad. De repente, siempre tengo que tener en cuenta un tema de costos, el costo por unidad productiva, producida, ¿no? Mi eficiencia en los temas de gestión, de planificación, de ejecución. Inclusive el tema de la seguridad y la sostenibilidad, enfocado de repente en algún, en algún indicador relacionado, ¿no? Entonces, si hablamos de KPIs, ¿no? Van a ser estos los que nos van a permitir priorizar, ¿no? De repente alguna intervención o justificar una inversión, inclusive nos pueden ayudar a anticipar algunas fallas, ¿no? Y demostrar el verdadero valor del mantenimiento frente a la dirección de la empresa. Ok, ahí apague el WhatsApp para que no suene. Listo, entonces, miren esta diapo, ¿no? Por un lado tenemos en la parte izquierda, ¿no? Digamos que un dashboard, ¿no? En el cual podemos tener información limpia, ¿no? Algunos indicadores, dependiendo de la industria, algunos indicadores clave, ¿no? Algún KPI, ¿no? Ayudas visuales, tal vez vamos a ver algunos semáforos, algunas tendencias, inclusive alertas, ¿no? Mientras que al lado derecho lo que tenemos es, en realidad, es una hoja con grasa, con notas a mano, de repente hay alguna nota, algún número suelto, que de repente no se va a perder, ¿no? Con la misma operación, ¿ok? Y estos dos fuentes de información no solo son diferentes desde la parte estética, ¿no? Hay una diferencia fundamental, ¿no? Es que por un lado vamos a gestionar con alguna evidencia y en el otro estamos gestionando pues de manera reactiva, ¿no? Entonces, por un lado podemos de repente justificar alguna inversión, ¿no? El presupuesto, tener el historial, ver cómo se va desarrollando nuestra gestión. Y por el otro lado, bueno, pues es la parte del piso, la parte diaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un buen dashboard de mantenimiento, lo que debemos demostrar, por lo menos, ¿no? Van a ser los indicadores indispensables para nuestra gestión, para lo que la estrategia de la empresa, mejor dicho, para lo que está apuntando la estrategia de la empresa. ¿Ok? Y puede ser nuevamente, puede ser una disponibilidad por línea, por activo, ¿no? Los famosos indicadores de clase mundial, ¿no? El MTBF, el MTTR, el backlog. De repente, mi cumplimiento, pues, de mi gestión, de mi plan de mantenimiento, de mi plan preventivo, de mi programa, del cumplimiento de mi programa de mantenimiento preventivo, ¿no? ¿Cuánto estoy yo perdiendo por hora parada? ¿No? Entonces, la calidad de los datos va a ser la columna vertebral más que un tablero bonito, ¿no? Cuando tenemos estos datos sucios dentro de un papel, ¿no? Muchas veces no los podemos sustentar, ¿no? Esa información no está sustentada en algo fiable, ¿ok? Ok. eh, en algunos casos, nosotros, cuando iniciamos pues, nuestra gestión, nos gusta llenarnos de información, de data, ¿no? Todo lo ingresamos a la tabla dinámica, ¿no? Tenemos Excel gigantes, ¿no? Pero de repente cuando viene, no sé, el gerente de manufactura, el gerente de mantenimiento, inclusive el gerente general, y nos pregunta, oiga, ¿por qué estamos gastando tanto en mantenimiento? Y muchas veces no sabemos responder más allá de que se malogró tal máquina, ¿no?
Entonces, cuando respondemos de esa forma, hacemos ver que estamos en crisis, ¿no? Tenemos cierta crisis, ¿no? Porque no es la abundancia de datos la que aporta valor, ¿no? Sino la capacidad de transformarlos en una información que se pueda accionar, ¿no? En información relevante y que esté alineada, pues, a alguna decisión estratégica, ¿no? Y en mantenimiento, los datos sin estructura básicamente van a hacer ruido, ¿no? Historiales de órdenes, lecturas de sensores, ¿no? Facturas correspondientes a algún gasto, ¿no? Historiales o hojas de vidas que se van acumulando, ¿no? De forma digital también y no condicionan ni siquiera inversiones, ni prioridades, ni políticas de compra de repuestos, nada de esto, ¿no? Eh, Tener muchos datos no es un síntoma positivo, ¿no? Porque los datos sin contexto eh, son ambiguos, ¿no? De repente un MTTR, que el MTTR es el tiempo promedio de reparación, tenerlo de forma aislada, no dice nada, ¿no? Si la causa de repente es la falla de repuestos. ¿Ok? O de repente la causa de ello es la capacitación, ¿no? Es decir, una mala capacitación o una mala planificación, ¿no? De la reparación, ¿ok? Eh, la calidad también importa, ¿no? Más que la cantidad, porque si nosotros tenemos una serie de registros que están incompletos, o tenemos registros manuales sin ninguna validación, como esta hoja que les había mostrado, con fechas erróneas, ¿no? Con datos inexactos, ¿no? Eh, También van a generar tableros de control, dashboard, que van a mentirnos, ¿no? Que no nos van a decir lo que realmente está pasando, ¿no? Hay que vincular la producción y las finanzas, ¿no? El mantenimiento habla en horas y la dirección, herencia, lo que me quiere son ingresos, ¿no? Y si hay algún desfase entre estas áreas, ¿no? Entre lo que está pensando la dirección, finanzas, producción y la parte de mantenimiento, va a matar pues cualquier presupuesto, ¿ok? ¿Y cómo convertimos esta masa de datos en una información estratégica, ¿no? Hay que definir preguntas gerenciales, ¿no? Como un punto de partida, ¿no? Entonces, todo KPI debe responder a una decisión. De repente, invertimos en un stock adicional, ¿no? O contratamos un servicio externo, ¿no? O paramos esta línea para hacerle un overhaul, un rediseño, una mejora, ¿no? Si el indicador no ilumina, no nos da estas respuestas estratégicas planteadas de acuerdo a cada organización, no nos sirve, ¿no? Hay que desecharlo, ¿ok? Eh, También priorizar, hay que priorizar fuentes y simplificar, ¿no? Hay que seleccionar tres, ¿no? Fuentes, 3 a 5 fuentes críticas, y cuando hablo de fuentes críticas, de repente son las órdenes de trabajo normalizadas, ¿no? Datos de producción, sensores, ¿no? Y tener un tablero mínimo viable bien construido vale más que 20 informes incomprensibles, ¿no? Muchas veces ponemos un pantallazo de nuestro dashboard, hacemos una presentación corta con el propio pantallazo y es mucho más entendible que presentar un informe de 10 páginas, ¿no? Es esto mucho más viable, ¿ok? Hay que establecer una gobernanza de datos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Hay que definir propietarios, ¿no? Responsables, procedimientos de toma de datos, reglas de validación y sobre todo trazabilidad, ¿no? ¿Quién lo registró? ¿Cuándo lo registró? ¿Bajo qué procedimiento se registró?
quién es el responsable, ¿no? De todo ese registro, ¿no? Hay que empezar por cierta disciplina. Esta va a evitar esas ácidas discusiones en reuniones cuando los números no cuadren y digan, esos números no son los verdaderos, ¿no? Entonces hay que tener todo bien definido, ¿ok? Contextualizar técnicamente y traducir financieramente. Hay que vincular horas de parada a unidades perdidas, ¿no? Junto con un valor monetario, ¿no? ¿Por qué? Porque eso convierte argumentos técnicos en decisiones de inversión, ¿no? ¿Cómo vinculo yo horas de parada a unidades perdidas? ¿No? Mi capacidad nominal por hora son 10 unidades, ¿no? He parado 3 horas, quiere decir que he perdido 30 unidades, ¿no? ¿Cuánto representa en valor monetario esas 30 unidades, ¿no? Hay que contextual esa parte técnica y traducirlo de una manera financiera para que esto cale, pues, ¿no? Eh, Hay que incluir eh, indicadores, ¿no? Que puedan medir cumplimientos, ¿no? Cumplimientos de rutas, de lubricación, de inspecciones, ¿no? Eh, Todas estas señales permiten actuar antes que el fallo genere costos muy altos, ¿no? Y sobre todo, eh, hay que visualizar para poder decidir, ¿no? Por eso es que hablamos hoy en día, pues, y nos ayudamos hoy en día de los famosos dashboards, ¿no? Con estos semáforos, con estas tendencias, ¿no? Que me van a dar ya una idea de lo que está pasando en menos de un minuto, ¿no? Está en rojo, ¿por qué está en rojo? ¿Quién es el responsable de que esto esté en rojo? ¿O quién es el responsable de que esto pase a verde? ¿No? Entonces, un dashboard, una presentación de un dashboard debe facilitar la acción, ¿no? No ese análisis infinito que siempre hacemos cuando tenemos la data acumulada en nuestros Excel, ¿ok? Entonces, como, eh, como para tener un buen tablero diseñado, un buen dashboard diseñado, ¿no? Entre 4 y 6 KPIs que puedan responder a decisiones estratégicas, ¿no? Pero, o mejor dicho, sin embargo, hay que validar, ¿no? La calidad de los datos, ¿no? Y asignar responsables siempre, ¿ok? Una métrica bonita no es sinónimo de que sea una métrica útil, ¿no? Confundir actividades, alguna actividad con impacto, por ejemplo, no es saludable, ¿ok? En mantenimiento se ven muchos indicadores que impresionan dentro de un reporte, ¿no? Pero no informan, pues, decisiones, ¿ok? Como por ejemplo, el número de órdenes cerradas, ¿no? Es un ejemplo clásico, ¿no? Este número de órdenes cerradas puede subir porque se empiezan a cerrar órdenes menores, ¿no? O órdenes, o se cierran por registros administrativos, ¿no? O por trabajos duplicados, ¿no? Entonces, si yo tengo un indicador que me dice en el mes de agosto, ¿no? Voy cerrando más órdenes, el doble de órdenes que en el mes de julio y estoy a mitad del mes, ¿no? No reflejan si esas órdenes han reducido paradas o han mejorado la confiabilidad, ¿no? O han salvaguardado la producción, ¿no? Ese es un indicador de vanidad, ¿no? Hace parecer que el equipo está ocupado, pero no garantiza que se le esté generando valor para la empresa, ¿no? En cambio, un KPI de valor responde directamente a una decisión estratégica, ¿no? Por ejemplo, el cumplimiento del plan preventivo, ¿no? No es solo un porcentaje de tareas que ya hemos realizado, sino que cuando está bien definido, va a medir si las actividades
que previenen esas fallas se ejecutan a tiempo y sobre todo ejecutan en forma, ¿no? Y ello nos va a dar más que una idea, nos va a ayudar a visualizar eh, si eh, se está vinculando, ese trabajo se está vinculando con la reducción de eventos o de fallas, ¿no? Que no estaban, de fallas, básicamente de fallas inesperadas, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos distinguir una métrica de vanidad, ¿no? Versus un KPI de valor, ¿ok? Hay algunas reglas prácticas, ¿no? La primera, ¿a qué decisión responde? ¿No? Si no existe una decisión clara, que puede ser inversión, puede ser priorización, puede contratación, ¿no? Es muy probable que sea un indicador de vanidad, ¿ok? Eh, si está vinculado a negocio, ¿no? Un buen KPI traduce el impacto técnico a un impacto operativo o inclusive financiero, ¿no? ¿Como cuál? Horas paradas por unidad, eh, horas paradas, unidades perdidas, ¿no? Eh, eh, mermas, porcentaje de mermas, ¿no? Scrap, ¿no? Todo esto se puede transformar, ¿no? Hacia una parte, hacia la parte financiera, ¿no? Hacia dinero perdido, ¿no? Entonces, es importante este, esta distinción también, ¿no? Eh, también, ¿no? ¿Tiene algún responsable y alguna acción asociada, ¿no? A ese indicador, ¿no? Cuando un KPI es útil, tiene precisamente un responsable que va a ejecutar acciones cuando el indicador no tenga alguna desviación, ¿ok? Debe de incluir también un contexto y una tendencia, ¿no? Es decir, yo no puedo tener un indicador que me vaya midiendo puntos aislados, ¿no? De cuando en cuando y no me va a permitir interpretar si la situación está mejorando o está empeorando, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Y por último, eh, los KPIs de valor, ¿no? Integran señales tempranas, ¿no? Cumplimiento, condiciones, ¿no? Integran también resultados, ¿no? Cuánto, qué tanto me va en el MTBF, en el tiempo promedio entre fallas, o qué también me va con la disponibilidad del equipo, ¿no? Todo esto es importante, ¿ok? Eh, Hay una metodología, bueno, en realidad hay varias metodologías para saber, para diseñar indicadores, ¿no? Que precisamente agreguen valor a la compañía, ¿no? Hay una muy cortita de 3 pasos, ¿no? Que parte de eh, la pregunta estratégica es de qué decisión queremos habilitar, ¿no? Es decir, eh, queremos reducir paradas, ¿no? eh, Queremos reducir el tiempo de reparación, ¿no? Queremos reducir la cantidad de fallas, ¿no? Entonces, debe responder a alguna pregunta estratégica, ¿ok? Después hay que seleccionar indicadores que midan causalidad, no solo actividad, sino, por ejemplo, cumplimiento de mantenimiento preventivo en activos críticos. OE también, claro, el OE importantísimo, ¿no? De repente tiempo medio hasta la detección de la falla, ¿no? O porcentaje de inspecciones con alguna acción correctiva cerrada, ¿no? Es importante tener esas, esos indicadores, es decir, seleccionar, ¿no?
esos indicadores que midan la causalidad, ¿ok? Y tercero y por último, ¿no? Traducir el impacto, ¿no? Ese resultado que yo estoy teniendo con el indicador, ¿no? Poder traducirlos en unidades tiempo, ¿no? ¿Cuántas unidades estoy perdiendo cuántas unidades he dejado de fabricar en el tiempo gastado para la máquina, ¿no? Y esto traducirlo en dinero, ¿no? ¿Para qué? Para yo como cabeza, ¿no? Del equipo, ¿no? Pueda priorizar y aprobar, ¿no? De repente alguna inversión adicional, de repente alguna mejora, de repente un cambio, ¿no? En el activo, hay que tener este, bien en claro el impacto que está teniendo el resultado, ¿ok? Esta es la famosa pirámide, ¿no? Que vamos a encontrar en nuestra compañía, en nuestra organización, ¿no? Tenemos tres audiencias, ¿no? Tres lenguajes, ¿no? Está clarísimo eso, ¿no? Eh, y cada KPI tiene un nivel, ¿no? Eh, y puede alimentarse del nivel inferior, ¿no? Para poder traducir la operación en estrategia, ¿ok? Al revés. ¿Por qué digo que tiene tres niveles y tres audiencias? Tenemos tres niveles dentro de nuestra organización, ¿no? El nivel táctico, perdón, el nivel estratégico, que normalmente este nivel es del de la alta gerencia, y digo normalmente porque dependiendo del tamaño de la empresa, ¿ok? Pues el dueño de la empresa, ¿no? Eh, Habla un idioma, ¿no? Esta es la audiencia, esta audiencia habla un idioma. ¿Qué idioma habla? Normalmente el idioma del dinero, ¿no? En el segundo nivel, en el nivel de táctico, ¿no? Están, digamos que están las jefaturas, ¿no? Las jefaturas nos encargamos de optimizar los recursos, de priorizar proyectos, ¿no? Tenemos algunas métricas eh, utilizadas acá, ¿no? De repente el backlog, cumplimiento de planes, MTBF, MTTR, ¿no? Y el tercer nivel y el último, el nivel operativo, ¿no? Donde está la mano que está en el piso, los técnicos, ¿no? Y acá nos encargamos de ejecutar eficientemente la parte táctica, ¿no? Y mantener los activos en condiciones, ¿ok? También tienen indicadores, ¿no? Este, tiempo, eh, también puede ser acá el MTTR, ¿no? El OE por máquina, ¿no? Mis cumplimientos de mis recorridos, de mi checklist, ¿no? Eh, la, can- la, la disponibilidad de repuestos dentro de mi almacén para poder atender una situación crítica, ¿no? Entonces, en cada uno de estos niveles, ¿no? Podrían tener algunos indicadores que le marcan la, la tendencia a cómo se lleva, ¿no? El área, ¿ok? Eh, de repente nosotros podemos mapear, ¿no? Un KPI estratégico que la dirección de la compañía valore, ¿no? Y estos dos pueden trazar sus dos o tres KPIs tácticos, ¿no? KPIs tácticos y después pasar a las métricas operativas, ¿no? Que los van a sostener, ¿no? Entonces, estos van a tener responsables, van a tener una frecuencia de revisión, ¿no? Y todos esos KPIs van a ser la columna vertebral de un cuadro de mando que realmente va a convertir la gestión de este mantenimiento en una decisión estratégica, ¿ok? Algunos indicadores que podemos hablar, miren, disponibilidad y confiabilidad para partir no son sinónimos, ¿no? Son caras distintas, ¿sí? Pero de una misma moneda operativa, ¿no? Muchas veces se confunden y esto cuesta, ¿no? La confusión acá cuesta.
¿no? Por un lado, la disponibilidad, ¿no? Va a ser ese porcentaje del tiempo que un activo está listo para operar cuando se requiere, ¿no? Y el resultado es observable en la planta, ¿no? Vamos a ver las máquinas paradas por alguna razón o operando por otra, ¿ok? La confiabilidad, ¿no? Va a ser la probabilidad de que el activo funcione sin fallas durante un intervalo determinado, ¿ok? En realidad es una probabilidad, ¿cierto? Es esa propiedad intrínseca del activo que tiene y versus su entorno operativo, ¿ok? Por un lado, si nosotros tenemos una alta disponibilidad con baja confiabilidad, es posible que estemos reparando muy rápido, ¿no? La línea está arriba, la línea está eh, es arriba, es operativa, ¿no? La mayor parte del tiempo, pero sufro muchas intervenciones, ¿no? O sea, intervenciones, ¿no? Costo de repuestos, horas extras, ¿no? Entonces, la disponibilidad es costosa, ¿ok? Una alta confiabilidad con baja disponibilidad suele indicar que estamos teniendo esas decisiones estratégicas distintas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un activo, una máquina con una alta confiabilidad, pero tenemos paradas programadas largas, ¿no? Porque tenemos mantenimientos mayores, ¿no? O de repente por alguna estrategia este, operativa, ¿no? Entonces, hay que saber bien esa eh, definición. Y por último, tenemos la mantenibilidad también, ¿no? Que también va a ser una probabilidad de que la máquina, del que el equipo o el activo pueda ser reparado satisfactoriamente en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, por un lado, la confiabilidad, que va a ser ese porcentaje de tiempo que el activo está listo para trabajar, ¿no? Por otro lado, la confiabilidad y la mantenibilidad son probabilidades. Por un lado, la disponibilidad es esa probabilidad que en cualquier instante el activo esté operando o esté listo para operar. Y por otro lado, la mantenibilidad es esa probabilidad que el activo pueda ser reparado en un tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, son conceptos importantes que no hay que confundir. ¿Ok? El MTBF y el MTTR son dos KPIs eh, muy importantes, son dos pilares, ¿no? Que explican por qué los activos, más que, más que explicar, que nos dan, ¿no? Esa mirada por qué los activos fallan y cómo recuperan, ¿no? El servicio. ¿Ok? La particularidad de estos dos es que juntos determinan la disponibilidad operacional. ¿Ok? Por un lado, ¿no? Tenemos el MTTR, ¿no? El MTBF, perdón, ¿no? Que va a ser este indicador que cuantifica, ¿no? La confiabilidad, ¿ok? ¿A qué me refiero? Es el tiempo promedio que un activo opera entre fallas, ¿no? MTBF, Mean Time Between Failures, tiempo promedio entre fallas, ¿no? Y va a ser, va a ser un indicador que nos va a permitir decidir de cierta forma si conviene invertir en algún rediseño, en algún upgrade, en algún overhaul, ¿no? En repuestos, ¿no? O simplemente si aceptamos el nivel de riesgo, ¿ok? ¿Qué nos dice el MTBF? ¿No? Y qué cosa no nos dice también, ¿no? Nos dice que, nos dice, nos da una idea que la frecuencia esperada
cómo va a ser la frecuencia esperada de fallo bajo ciertas condiciones operativas. ¿Ok? Eso nos dice. ¿Ok? Obviamente si tenemos data importante a lo largo del tiempo, ¿no? Y bien tomada, ¿no? ¿Qué no nos dice? Eh, la severidad de la falla, ¿no? Ni el tiempo que vamos a demorar en reparar, ¿cierto? Eso no nos dice, ¿no? Si tenemos un MTBF bajo, ¿no? Bajo, eso indica que tenemos una exposición continua a interrupciones, ¿no? Es decir, hay interrupciones continuamente. Y si tenemos un MTBF alto, ¿no? Quiere decir que tenemos una mayor predictibilidad, ¿no? O una menor variabilidad operativa, ¿no? Es decir, el MTBF alto quiere decir que la máquina está trabajando de forma continua y constante, ¿no? Y no está parando, pues, ¿no? Por fallo, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula matemática del MTBF? Yo tengo mi tiempo total de operación entre mi número de fallas, ¿no? Luis, ¿cómo yo obtengo mi tiempo total de operación? Para eso está la data, ¿no? ¿Y el número de fallas? Por supuesto, tenemos que contabilizar el número de fallas, pero no habíamos hablado de que el número de órdenes, ¿no? El cierre de órdenes, que a la larga era una contabilización, era un indicador de vanidad, entonces estamos contando las fallas, ¿sí? Estamos contando las fallas, que nos van a servir para hallar un indicador, ¿no? Que puede marcar el éxito en nuestra gestión, ¿no? El MTBF, ¿ok? Hay que tener en cuenta eh, un buen intervalo, ¿no? De observación para el MTBF, ¿no? No se trata de que yo mida una semana, ¿no? Y ya lanzo mi número de MTBF, o 15 días, o un mes, ¿no? Tenemos que tener un buen periodo de observación, ¿ok? Eh, ¿Qué más tenemos? El MTTR. Este es el segundo indicador de clase mundial, ¿no? Que está relacionado, ¿no? El MTTR y el MTBF trabajan de la mano. ¿Qué cosa es el MTTR? ¿No? Mean Time to Repair, tiempo medio para reparar, ¿no? Que como su nombre lo dice, mide el tiempo promedio que toma reparar o restaurar, ¿no? Esa máquina, ese activo, desde la detección de la falla hasta que vuelve a estar operativo, ¿ok? ¿Y qué me dice este indicador, ¿no? La capacidad de respuesta, ¿no? Con qué tan rápido mi equipo de mantenimiento, todo eh, llámese electricistas, eléctricos, electrónicos, mecánicos, ¿no? Tienen la capacidad, o el ingeniero de mantenimiento, el jefe de mantenimiento, tienen la capacidad, ¿no? De respuesta, ¿no? Es decir, tengo un buen procedimiento, tengo una buena compra de repuestos, tengo los repuestos listos en el almacén, ¿no? Tengo mi equipo tiene las habilidades necesarias para poder realizar la reparación, ¿no? Eso es lo que refleja esta métrica, ¿ok? ¿Y qué nos dice este indicador, ¿no? Y qué no nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos da la rapidez con que recuperamos la capacidad productiva tras una falla, ¿no es cierto? ¿Qué tan rápido estamos volviendo a la producción luego de que ha fallado? ¿Qué no nos dice? El MTTR no mide la frecuencia de fallas, ¿no? Esa es la función del indicador anterior, ¿ok? Tampoco mide la severidad económica, ¿no? Si queremos hacer eso, hay que combinarlas, ¿no? Con el impacto por hora parada, ¿no? Lo que habíamos hablado anteriormente, ¿ok? Si tenemos un
indicador, un MTTR bajo. El MTF y el MTTR se miden en horas, ¿no? Es la unidad, ¿no? Si tenemos un MTTR bajo, quiere decir que mejora la disponibilidad rápidamente, ¿ok? Pero reducirlo sin controlar la frecuencia de fallas puede ser muy costoso. ¿A qué me refiero? La máquina falla, yo reparo inmediatamente. La máquina vuelve a fallar, yo reparo inmediatamente, ¿no? Pero no es saludable, pues, que yo sea muy ducho en la reparación y que la máquina esté, bueno, y repare rápidamente, ¿no? Pero que la máquina esté fallando y fallando y fallando y fallando y fallando, ¿no? No es saludable eso, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre el MTBF y el MTTR, ¿no? Un largo tiempo promedio entre fallas, ¿no? Y un corto tiempo, este, promedio de reparación, ¿ok? Es saludable. ¿Ok? Y tenemos también la disponibilidad, ¿no? Que va a ser el indicador que responde a la pregunta, ¿qué porcentaje del tiempo mi máquina, mi equipo, está operativo y listo para poder producir cuando realmente lo necesito? ¿Ok? Eh, ¿Qué mide y qué no? ¿No? Mide el efecto neto de las fallas, ¿no? De las fallas y de las recuperaciones, ¿ok? Eh, La disponibilidad por sí sola no explica si el problema es frecuencia de fallas, ¿no? Es decir, el MTBF, o la lentitud de las reparaciones, el MTTR, ¿ok? Por eso siempre se analiza juntas esos dos indicadores, ¿ok? Eh, ¿Cómo se calcula? No habíamos hablado de cómo se calcula el MTTR, ¿no? El MTTR, su fórmula matemática es el tiempo de, el tiempo total de la reparación entre el número de fallas, ¿no? Ese es el MTTR, ¿ok? Y la disponibilidad, la fórmula matemática de la disponibilidad, y en este caso lo que estamos hablando es de la eh, disponibilidad, como le llaman, disponibilidad, no es operativa, ¿no? Es disponibilidad inherente, ¿ok? Hay una relación entre el MTBF y el MTTR, ¿no? Entonces, la fórmula matemática para este caso es igual, es el MTBF, ¿no? Comparado con la suma del MTBF y el MTTR, ¿no? Matemáticamente, la disponibilidad inherente eh, se halla de esta forma, ¿no? Ahora va a surgir la pregunta, Luis, ¿y por qué hablas de la disponibilidad inherente? Porque esta disponibilidad relaciona directamente los tiempos perdidos por mantenimiento correctivo, ¿no? No se toma en cuenta el tiempo de parada de la máquina por mantenimiento preventivo, ni ningún otro tiempo de parada de máquina, ¿no? Entonces, sí, existe otro concepto de disponibilidad. Hay una disponibilidad operativa, en la cual toma todos los tiempos que se pierden, ¿no? En el proceso productivo o en la operación productiva y se calcula de esa forma, ¿ok? Es una fórmula bastante similar, ¿ok? Eh, este es el iceberg del costo del ciclo de vida, ¿no? Y lo que salta a la vista, ¿no? En toda decisión de compra, siempre es la parte superior, ¿no? El CAPEX, ¿no? El precio de lista del activo, ¿no? Pero bajo la línea de flotación, ¿no? Está lo que realmente determina el costo real y la competitividad de un activo durante toda su vida útil, ¿ok?
¿A qué me refiero? Al mantenimiento correctivo, al preventivo, a los repuestos, a la mano de obra, a la energía, a todas esas paradas no planificadas, ¿no? A la logística, al retrabajo, o sea, todo, todo, inclusive la obsolescencia y la disposición final del activo. ¿Ok? Entonces, si compramos por precio, sin considerar todo el costo del ciclo de vida del activo, ¿no? Lo que estamos haciendo es firmar un contrato de costos recurrentes, de gastos recurrentes que se van a pagar año tras año. ¿Ok? Y para que una decisión sea estratégica, ese análisis debe cuantificar flujos, debe cuantificar riesgos en un horizonte coherente con la criticidad del activo. ¿Ok? Horizonte como cuál, 5, 10, ¿no? Este, o la vida técnica esperada del activo, ¿no? 5 o 10 años. ¿Ok? Eh, Hay que identificar todos los conceptos que se van a, que va a haber un gasto, ¿no? La inversión inicial, el OPEX, ¿no? Anual proyectado, consumibles, lubricantes, la energía, ¿no? El costo esperado por las fallas, ¿no? Todo esto se tiene que este, cuantificar, ¿no? Y esto no solamente es un ejercicio teórico, ¿no? Hay que traducir horas de parada a unidades no producidas, ¿no? Y esto traducirlo a algún valor monetario, ¿no? Y todo esto hay que compararlo, pues, llevarlo, pues, ¿no? A hacer la viabilidad del proyecto, me colgué, disculpen, ¿no? ¿Con cómo? Con un banco, con un TIR, con un payback, ¿no? Entonces, esto se debe hacer de una forma bien desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del ciclo de vida del activo. ¿Y dónde inicia? Desde ese proyecto de compra, ¿ok? Ahí es, ahí es donde inicia, ¿ok? Nosotros tenemos que aprender tenemos que tener en cuenta las lecciones aprendidas, ¿no? Esta es una analogía muy particular, ¿no? El espejo retrovisor de un automóvil lo que nos muestra es lo que ya pasó, ¿no? Y dentro de nuestra operación de mantenimiento lo podemos ver como digamos que el MTBF del trimestre, o los costos, o los gastos generados el mes pasado, o las órdenes, el porcentaje de órdenes cerradas, ¿no? Y el parabrisas lo que nos va a mostrar es lo que viene, ¿no? El cumplimiento de rutas, ¿no? Las condiciones de lubricación, alarmas tempranas por vibración o alarmas tempranas por por temperatura, ¿no? El mantenimiento tradicional, ¿no? Lo que hace es vivir pegado al espejo retrovisor, ¿no? Se analizan las pérdidas, justifican gastos y reaccionamos, ¿no? Y el mantenimiento de clase mundial lo que hace es gestionar mirando precisamente ese parabrisas, ¿no? Hacia dónde estamos yendo, no el retrovisor, ¿ok? Ojo, el retrovisor solo permite corregir lo que hemos hecho más mal el mes anterior, ¿no? El parabrisas lo que va a permitir es priorizar y prevenir, ¿no? Si nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos un MTBF bajo el mes pasado, no va a evitar la próxima parada, ¿no? Saber que tenemos eso bajo no va a evitar la próxima parada, ¿no? Saber que el cumplimiento de rutas de lubricación cayó en un porcentaje considerable, digamos que a la mitad, ¿no? Permite actuar hoy y evitar fallas mañana. Es decir, nos ponemos al día, ¿no? Hacemos inspecciones para ver qué cosa, cuál es el estado, qué podría pasar si no cumplimos con ese programa, programa de plan de rutas de lubricación, ¿no? Aquellos indicadores que visualizan lo que ya pasó
lo que están haciendo es informar sobre un rendimiento histórico, ¿no? Y aquellos indicadores que trabajan como si fueran el parabrisas, lo que van a hacer es habilitar decisiones proactivas, ¿ok? Va a reducir el riesgo y sobre todo va a reducir los gastos, ¿ok? Eso es. ¿Y qué sigue? ¿No? Hoy día hemos dado un vistazo, ¿no? Al qué, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tenemos para hacer, ¿no? Y ya en un curso de especialización como el que se está planteando, vamos a ver cómo hacerlo, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? Entonces, bueno, creo que el ingeniero Miguel les va a hablar un poquito más sobre el- los cursos o el curso de la especialización, perdón, no curso, sobre la gerencia de mantenimiento, ¿no? Sí, listo, profesor Luis, gracias. No sé si de repente alguien, antes de pasar conmigo, tienen alguien alguna consulta, alguna duda que le quieran preguntar al profesor Luis. Es cierto, discúlpame, Miguel, me olvidé de abrir el No, micro para todos. sí, no se preocupes. A ver, ¿quién están? Giancarlo, a ver, tiene una consulta, José Luis, Caterín, David, Ruggeri, Walter, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo está claro? No sean tímidos, aprovechen esta oportunidad que tienen el profesor para que hagan sus consultas. Profesor, para ir compartiendo la pantalla, yo por favor, gracias. A ver, si no tienen consultas adicionales, voy a compartir mi pantalla. Un momento. Bueno, primeramente aquí quería compartirles nuestra aula virtual que nosotros utilizamos dentro de todos nuestros cursos y especializaciones. A ver, acá veo que me han escrito. Todo conforme ya, Carlos. Ok, perfecto. Sí, entonces todos nuestros alumnos matriculados en nuestros cursos online en vivo por Zoom, como se ha hecho acá en esta masterclass, van a tener acceso a nuestra aula virtual con su usuario y contraseña, ¿no? Donde ahí el profesor publica todo su material de clases con los ejercicios prácticos y las clases que también quedan grabadas se publican en el aula virtual para que puedan revisarlo nuevamente, ¿no? O si ya por alguna fecha no se han podido conectar, pueden revisar la grabación de la clase. Sí, también tenemos esa facilidad a todos nuestros alumnos. ¿Ok? En los cursos que tenemos, aquí voy a compartir mi Canva. Este es el brochure del curso de CAPI y Gestión de Mantenimiento que les he hecho llegar a cada uno de ustedes, ¿no? Que están interesados en el curso. Sí, recordarles que estamos iniciando este martes 18 de agosto. Son 6 sesiones de clases los martes y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Todos los cursos son prácticos. En este caso, el curso de CAPI de Gestión de Mantenimiento eh, son casos prácticos en Excel y en la última sesión de clases se realiza lo que es el taller de dashboard de CAPIs con Power BI. Ese taller, por ejemplo, lo van a tener conmigo, ¿sí? En la última sesión de clases. ¿Ok? Entonces, es netamente práctico, ¿no? Y para la evaluación del curso se desarrolla lo que es un trabajo aplicativo final que el profesor les va a dejar y van a tener, una vez terminado las 6 sesiones, van a tener una semana más para presentar dicho trabajo aplicativo para que con ello obtengan su certificado del curso, ¿sí? Y como le dije, este curso pertenece dentro de la especialización, ojo, ¿no? De la especialización de gerencia de mantenimiento. Sí, esta especialización ya consta de 5 cursos, ¿no? Estamos hablando del curso de KPIs de mantenimiento, el curso de Power BI aplicado en mantenimiento, el curso de gestión de costos de mantenimiento, el curso de mantenimiento basado en condición, ¿sí? Y el curso de mantenimiento preventivo con IA y Python, ¿no? Ojo, no son 5 cursos que abarca la especialización. Ustedes pueden llevar toda la especialización completa o pueden llevar, si les interesa uno de los cursos, pueden llevar también de los cursos, ¿no? Pero yo les recomiendo siempre llevar toda la especialización. ¿Por qué motivo? Porque al final
van a obtener además de la certificación por parte de Global Peer Education, van a tener una certificación por parte de la universidad que tenemos en convenio, ¿no? De la Universidad de Estados Unidos, en Northern International University. Acá están los docentes, el profesor Luis Silva, que ha dictado la masterclass del curso de CAPI de gestión y mantenimiento, el profesor Eduardo Mata, el profesor Franco Valdivia, que son los docentes que dictan en esta especialización. ¿No? Es la metodología 80% práctico, 20% teórico. Todos los cursos, especializaciones que hemos realizado ahí como evidencia, las capturas de pantalla. Y aquí están las certificaciones, ¿no? ¿Sí? Aquí están las certificaciones, ¿no? Ustedes para la especialización, por cada curso van a recibir el certificado de Global Peer Education, que está aquí a la izquierda. Sí, además van a tener el certificado como planner de mantenimiento también por Global Peer Education. ¿Sí? Y aprobando todos los módulos, ya optan para obtener la certificación por parte de la universidad que vemos que está aquí, el modelo del certificado, Northern International University. ¿Sí? O sea, tiene validez universitaria la certificación, ¿correcto? ¿Sí? Con respecto a los costos, la duración es aproximadamente 4 meses de clases. En total son 168 horas académicas certificados, ¿no? 96 horas de clases en vivo por Zoom y las 72 horas del trabajo aplicativo, ¿no? Que son los trabajos que van a tener en cada curso, ¿sí? La frecuencia martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Aproximadamente son 4 meses de clase. Y cada la inversión, que también estamos con un 20% de descuento, ya sea si paga en una sola cuota al contado o si quieren pagar en cuotas, también tienen esa facilidad. Estarían pagando 392 soles aplicando el 20% de descuento, ¿no? Este descuento está vigente hasta el día de mañana 15 de agosto, ¿sí? Así es que aprovechen, ojo, porque si llevan por un solo curso le va a salir un poco más, pero si llevan toda la especialización van a tener este descuento del 20% de descuento. Y bueno, para la certificación por parte de la universidad hay un solo pago que se tiene que hacer que es 190 soles para que se emita a la universidad el certificado, ¿no? Y la misma universidad se les envía a su correo electrónico el certificado, no nosotros, sino la misma universidad. ¿Ok? Eso quería informarles para que estén todos precisos con la información. Si tienen alguna consulta o detalle adicional, me pueden escribir al WhatsApp que les hice llegar el Zoom para ahí brindarles mayor información. ¿Sí? Gracias más bien por su asistencia. Nuevamente a José, a Ruggeri, a Caterín, a Walter, Giancarlos, David, José Luis. Buen día, José Luis Apaza también. Gracias por su conexión, gracias al profesor Luis y ya estamos confirmando su participación. Nos vemos en el curso que estamos iniciando el martes 18. Repito, si tienen alguna consulta, me escriben por WhatsApp para ir a atenderles en cualquier detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches a todos.